Página 27. La Edad Media 1-350-950, Robert Fossier, 1982. La formación del mundo medieval. 0.3. Lo ininteligible domina. No basta, y ni siquiera es correcto, despachar el primero de los citados problemas alegando el cristianismo o el islamismo. Es cierto, no obstante, que en estas dos áreas culturales y, sobre todo, en la primera, el peso de los ministros de la divinidad o la confusión de los poderes teológico y material dio un barniz religioso a todas las formas de la vida social. Tal vez en ninguna otra época ni lugar, salvo en el Japón del siglo XVII, el clero ha sido tan abundante y proteico como entonces. Los monjes y los anacoretas están a la cabeza de un artesanado fuera de los circuitos habituales, los obispos gobiernan y legislan, los nobles hacen la guerra santa y el artesano amolda su jornada de trabajo a los horarios de la parroquia. El Islam revelaría, mutatis mutandis, un rostro similar. Pienso que este cuadro ofrece una buena copia de la realidad. La verdad es que las dos religiones triunfantes supieron captar las necesidades y aspiraciones de los pueblos en el terreno de lo sagrado, lo único que hicieron fue ocupar el lugar de dichas necesidades y aspiraciones. Y con esta aserción no me propongo, ni mis conocimientos me lo permitirían, resolver el interrogante planteado en tiempos reciente, por Jean de Lumeau. ¿Puede decirse que la Edad Media fue verdaderamente cristiana? Por descontado, un conocimiento, incluso rudimentario, de la documentación medieval parece indicar que sí, invocaciones piadosas, motivos religiosos, principios morales acompañan la venta de una simple parcela de viña, y una cruz acuñada en el reverso de las monedas las pone a salvo del diablo. Pero esta ley de Dios que parece regir por encima de la de los hombres, o más bien englobarla, configura un mero teísmo. Los preceptos que aplican estos actos en sus manifestaciones exteriores se presentan con un hábito cristiano, pero son tan hindúes, chinos o platónicos como cristianos. Conciernen, sencillamente, a la moral social, cuyo fundamento es la noción del bien, identificado con el interés de la comunidad y con la costumbre. Imposible ofrecer una prueba más terminante de ello que la que nos proporciona la concepción de la sociedad cristiana ideal tal como la formularon, entre 1025 y mediados del siglo XII, toda una serie de moralistas entre los cuales no solo se cuentan hombres de iglesia. No hace mucho, Georges Duby ha dedicado un libro difícil pero capital a este trasfondo mental en que se apoya la ideología dominante. A esta imagen de sí misma que quiere crearse. Lo imaginario del feudalismo se basa en la célebre partición de la sociedad en tres funciones, en tres órdenes complementarios pero estancos: la oración, la guerra y el trabajo, oratores, bellatores, laboratores. Ahora bien, se trata de la tripartición europea estudiada por Georges Dumézil en diversas áreas culturales, lo sagrado, la fuerza y la reproducción. Tres vías que informan toda la mitología antigua, por no decir también la contemporánea, tres mitos que explican la ordenación del mundo. Nada tiene que ver, pues, esta concepción con el cristianismo. Y tampoco hay en ella nada que podamos considerar típico de la Edad Media, porque este esquema, puramente intelectual, es desmentido por la realidad cotidiana a la que me he referido más arriba. El hecho de que se esgrima con frecuencia se debe precisamente a las constantes vulneraciones de que es objeto, y la obstinación en afirmarlo obedece a la necesidad de mantener en orden una sociedad que no se reconoce en él. Un esquema, en definitiva, conservador y religioso al mismo tiempo, que integra lo sagrado en los estratos sociales, pero que resulta insuficiente para impedirles evolucionar, y cuya comprensión solo está al alcance de un puñado de letrados. Por tal motivo creo indispensable, a mi vez, incitar a la colaboración de etnólogos e historiadores. Porque para el hombre medieval, este ámbito de lo sagrado, que la Iglesia usurpó orientándolo hacia una divinidad única y antropomórfica, sigue siendo perceptible, con toda probabilidad, a través de otros canales.
En vano se intenta obstruirlos o captarlos, el mundo de los muertos, las fuerzas naturales, los interdictos milenarios escapan al control del clero y atribulan incluso el espíritu de santos eremitas cuando el maligno los emplea para tentarlos. No se trata de superstición o de magia, como se dirá tras la operación coercitiva de la Contrarreforma, sino de un contacto íntimo y espontáneo con lo invisible y lo incomprensible, con todo lo que está más allá de los sentidos y del sentido común, fuerzas a las que no se sabe si hay que combatir o acatar, los caprichos del cielo, la vida secreta de la naturaleza, las virtudes de las piedras, el regreso de las almas atormentadas, la reencarnación, el milagro, que va desde la lámpara que no se rompe al caer hasta el impacto nervioso que hace ponerse en pie al paralítico tocado por una reliquia. La Iglesia medieval, celosa guardiana de la ley inmutable pero pastora comprensiva de un rebaño medroso, retrocede, esquiva, adopta, rectifica cuando, hacia 1300, se crea lo bastante fuerte para romper, se quebrará a sí misma. Por otro lado, esta pujanza de lo sobrenatural le sirve para dar más fuerza a sus enseñanzas. El ejemplo de los tabúes sexuales es uno de los mejores entre todos los que se pueden dar. Puede que la Iglesia tuviera un interés material en proscribir como incestuosos los matrimonios entre parientes hasta el 7º grado, sin lugar a dudas, equivalía a poner en una situación difícil a la aristocracia guerrera, en extremo consanguínea, pero para ello se apoyaba en la robustez, desde hacía milenios, del tabú del incesto extendido hasta el primazgo. El hecho de que, en el siglo XIII, moderara la prohibición hasta situarla en este nivel significa, a los ojos de muchos historiadores, que ya no tenía motivos para temer a la nobleza. Yo creo, más bien, que la Iglesia no pudo, con su interdicto, triunfar sobre lo que ya existía, consolidado desde muy antiguo y más fuerte que ella. Sería abusivo limitar a lo ya dicho el peso de lo sagrado en la sociedad medieval. Su imperio es más vasto, afecta al símbolo de los números y de las figuras, lo cual desespera a nuestros contemporáneos, persuadidos de que las matemáticas son una ciencia exacta. La medida es algo que atañe al príncipe y a quienes tienen el poder en sus manos, poco importa entonces que equivalga o no a la de la aldea vecina, es la medida del Señor, y no hace falta más. Pero, dado que desempeñan un papel cotidiano e inmediato en la vida de los hombres, es preciso señalar específicamente dos de los terrenos en que reina lo sagrado. La escritura en primer lugar y no solo los libros santos y su glosa, asunto de letrados y pensadores, sino todo lo que queda fijado en pergamino o en piedra y, por este mero hecho, parece participar de lo eterno y lo divino. Hace ya mucho tiempo que se ha observado que la reverencia por la escritura se acentúa a medida que aumenta su rareza. El mismo Petrarca se recogía ante un Homero a quien no podía leer. ¿Cuál no sería la reacción de los campesinos ante quienes un frailecillo blandía un título de propiedad? Formidable tentación para los falsarios, que, en efecto, fueron legión durante los siglos en los que la prueba era de naturaleza divina. La voluntad de Dios ha protegido al vencedor en la palestra o al sospechoso que logra superar una penosa prueba de orden puramente físico. ¿Quién pondrá en duda que también ha sido él quien ha inspirado al redactor de un documento o de un código? Así, por una curiosa inversión, Italia, que no cesa de escribir y que hojea los escritos de la antigüedad, ha dejado de creerlo y soslaya el derecho, mientras que en Alemania o en Francia, en los lugares sin códigos, se cotejan incansablemente las usanzas de transmisión oral para mayor seguridad de no incurrir en error. Tampoco cabe disimular, por otra parte, que tanto en un caso como en el otro, el atropello legal acecha siempre al individuo. Ahora bien, no siempre resulta fácil recurrir a la escritura. Este texto escrito que solamente una minoría, exigua durante muchos siglos, es capaz de descifrar debe llegar a conocimiento de todos, y a través de una boca sagrada, la del sacerdote desde el púlpito, la del príncipe a su paso por el lugar, la del eremita a quien se va a consultar. A partir de este momento, la palabra, el verbum, tiene fuerza de ley, al igual que Cristo es el Verbo de Dios.
Cuando la palabra ha salido de aquellos labios, no queda ningún recurso, nadie puede ya ignorar la ley una vez que ha oído enunciarla evidentemente, si no ha tenido ocasión de oírla y no sabe leer, no se le puede aplicar nuestro adagio de letrados, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. ¿Cómo no pensar en todos aquellos que, sin mediar por su parte una voluntad de infringirla, pecaron o desobedecieron porque eran analfabetos? Solo una barrera podía contener a las fuerzas que tendían a sumir la sociedad en el desgobierno, una barrera lo suficientemente alta y sólida para mantener en una armonía relativa a la gran masa de los hombres, el miedo, cuarto rasgo esencial de la sociedad medieval. Página 30.